¿qué tal? Buenas tardes. Hoy siendo lunes 27 de junio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 20 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde la Ciudad de México, al doctor Walter Martín Arellano Rodríguez, que tiene licenciatura en Derecho por la UNAM, maestría en Derecho por la UNAM, doctorado en Derecho por la UNAM. Actualmente está estudiando el doctorado en Desarrollo por la Universidad de Zacatecas. También cuenta con la licenciatura en Psicología, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, licenciatura en Filosofía. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Te lo agradezco mucho. El tema del cual vamos a hablar es sobre un cuento que él redactó que lleva por nombre El día más feliz del mundo, la carta póstuma de Mario Lee. Muy bien, eh, es importante hablar acerca de este tema que has desarrollado en el cuento que redactaste, que es el suicidio, desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué se ve distintos padecimientos psicológicos? ¿Es el término correcto? Acerca de cómo la ansiedad afecta al tema de las decisiones. Bueno, naturalmente el suicidio es un problema que tiene demasiadas aristas, demasiadas perspectivas. Y tradicionalmente, si nosotros vemos textos de la OMC, perdón, de la OMS, ¿no? De la OMS, ¿no? Y nosotros empezamos a revisar a los teóricos que han enfocado estos temas del suicidio, por ejemplo, de Durkheim. Vamos a ver que los factores que generalmente lo atribuyen son biológicos, sociales, ¿no? Y psicológicos, ¿no? De alguna forma son los factores que inciden en la toma de una decisión de esta naturaleza, pero hay uno que no se considera, que escapa trascendentalmente de cualquier de estos supuestos, ¿no? Ambientales, culturales, sociológicos, ¿no? Personales, psíquicos, etcétera, que sin duda tiene que ver con aspectos éticos, ¿no? Decía Albert Camus en el mito de Sísifo, donde se pone a analizar esta obra, que tal vez el problema más grande de la filosofía es justamente el problema del suicidio, ¿no? El problema del suicidio y si esta vida merece la pena ser vivida o no. Naturalmente, esta es una problematización muy grande que han hecho muchos teóricos desde diferentes enfoques, desde la filosofía no es la excepción. Tenemos a Martin Burger, por ejemplo, que hizo su Tractatus Logicus Suicidalis, que me parece un libro excepcional, un libro magnífico, ¿no? Que con un estilo aforístico, pues, habla acerca del suicidio. Martin Burger termina suicidándose, ¿no? Y naturalmente creo yo que hay un factor que no se está tomando en cuenta cuando vemos las causas del suicidio, que es justamente el factor ético, ¿no? La decisión ética de decir, sin tener algún diagnóstico de depresión o ansiedad, sin tener algún factor ambiental, sin tener un factor sociológico, la libre determinación de un individuo de decir que su vida no merece la pena ser vivida, o de que cree que es una buena forma de morir el suicidio, ¿no? Que de alguna forma sería una posición filosófica frente a la muerte, ¿no? La propia decisión del individuo, que en una manifestación de dignidad puede decir cuándo puede dar fin a su vida, ¿no? Y yo creo que al final del día, pues el suicidio es eso, ¿no? Una manifestación de la dignidad del individuo que puede determinar racionalmente cuándo es motivo de darle fin a su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo yo estar en esa tesis de que hay una causa que no se ha hablado y que se debe hablar más, que es el suicidio como una decisión ética, una posición frente a la vida, ¿no? Y frente a la muerte, naturalmente, que denota una dignidad del sujeto, ¿no? Denota la dignidad y la capacidad de decidir de alguien y determinar el rumbo de su vida y, por qué no, el de su propia muerte, ¿no? Entonces creo yo que nadie
puede restringir una decisión de esa naturaleza, ¿no? Y creo yo que incluso hasta el Estado la debe de garantizar. ¿Por qué se debe Una forma reflexionar de... acerca de la vida? Es importante que el Estado proteja la vida. Se ha hablado desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, la importancia que tiene de las decisiones que se tomen en, a lo largo de, de lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué el Estado debería determinar el suicidio asistido o la muerte asistida? Realmente sería bastante desde el punto de vista económico eh, la reducción de la tasa de la población tomando esta decisión. Bueno, en principio, que el Estado garantice que si alguien quiere quitarse la vida, lo haga de manera segura, ¿no? No solamente visto en términos económicos sería algo muy apropiado. La primera sería, ¿no? Evitar justamente activar servicios como, por ejemplo, este, eh, servicios judiciales que tengan que hacer una activación de relacionado con si fue un suicidio, fue un homicidio, etcétera, ¿no? Por economía procesal. En segundo, muchos de los suicidios se dan en la vía pública, ¿no? Lo cual de alguna manera también activa servicios públicos como policías, bomberos, etcétera, ¿no? Tercera, ¿no? De alguna manera hablar de esta posibilidad de que el Estado garantice la posibilidad de morir dignamente a las personas que así lo han considerado sin causa o sin justificación alguna, ¿no? También, de alguna forma, garantizaría la posibilidad de que hubiera certidumbre en aspectos civiles y que tenga que ver con cuestiones hereditarias, ¿no? Al poner como requisito indispensable para acceder a este tipo de escenarios, pues justamente tener un testamento, tener claro el destino de los bienes, ¿no? Cuarto lugar, creo que más que garantizar el suicidio sería una muy buena forma de que la población en general accediera a los servicios de salud. Es decir, que previo a que alguien tome esa decisión, pues pase por una evaluación psicológica, ¿no? Y por una ayuda psicológica. Naturalmente lo que queremos descartar justamente con este punto es que los factores sociológicos, psicológicos, ambientales, personales, que llevan a una persona, ¿no? A tomar esa decisión, pues sean de alguna manera colmados, ¿no? Hay algo que se llama precipitación, que es cuando un paciente pues toma una decisión de manera deliberada, cuando de manera fatalista o reduccionista ve el fin del mundo por un problema, y el suicidio, Ernesto, creo yo que jamás puede ser una solución a un problema. Pues eso hay que dejarlo de tajo, hay que descartarlo. El suicidio nunca es una solución a un problema, ¿no? Pero el suicidio sí puede ser una posición ética frente a la vida, ¿no? Es decir, al sinsentido de la vida, ¿no? El agobio, siempre y cuando no esté determinado por un aspecto psicológico que puede ser tratado por un psiquiatra o por un psicólogo, ¿no? Reitero, casos hay muchos. Tal vez ahorita me gustaría citar el de Martin Burger, que fue un personaje que teorizó demasiado el tema del suicidio, ¿no? Y que él, congruente con su obra, se suicidó, ¿no? Martin Burger probablemente no estaba diagnosticado en una depresión, no tenía a lo mejor esquemas de ansiedad. Martin Burger probablemente tampoco tenía condiciones sociológicas que lo hicieran vulnerable, ¿no? Y probablemente la decisión que tomó Martin Burger haya sido fruto de años y no de una precipitación. Entonces, creo yo que lo que estamos garantizando es matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, a las personas que han tomado la decisión ética, ¿no? Sustentada, justificada, de dar fin a su existencia. Y por otro lado, garantizar el acceso a la salud psíquica, que de alguna manera es muy soslayado en nuestro contexto, ¿no? Que desafortunadamente el Estado se ha encargado de no garantizar y la cual es de gran dificultad para su acceso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, más que buscar una reducción de una tasa, que para pronto los índices de suicidio no son tan fuertes, lo que se busca es prevenir el suicidio. Parece paradójico, pero la mejor forma en la que lo podemos prevenir es garantizándolo, ¿no? Es decir, que una persona que esté consciente de tomar esa decisión, pues vaya y que previo a hacer lo que tenga que hacer, pues al menos tome una terapia o pueda facilitársele el acceso. Ya una vez de eso, pues pasado una terapia, pasado una asesoría
psiquiátricas y el paciente, pasado un tiempo mínimo, que podríamos exigir unos 6 meses, un año, de terapia, pues el Estado tendría la obligación de garantizarle que muera de la mejor manera posible, sin poner en riesgo, ¿no?, que sobreviva y que además padezca una cuestión de relacionada con su salud, que además le salga más cara al Estado, ¿no? Porque el Estado pues, tiene que garantizar aspectos como la salud. Entonces, el hecho de que un suicidio mal llevado a cabo pues, va a ser mucho más costoso, ¿no? Entonces, pareciera paradójico o contradictorio que buscar la permisión de suicidio, ¿no? Al mismo tiempo, pues se vuelva una forma de prevenir. ¿Cuáles son las naciones con mayor tasa alta de suicidio? ¿Los qué, perdón? ¿Cuáles son los países con mayor índice de tasa de suicidio? Bueno, en Oriente, en países asiáticos hay muy altas, tasas muy altas, ¿no? No tengo a la mano las estadísticas. Estoy justamente tomando ahora un diplomado en suicidología en la Fundación SAC, que es una fundación de prevención, y nos han dado, de hecho, lo que más nos han dado es justamente cifras. Pero al final del día, las cifras son cifras. Lo que tenemos que ver son el aspecto humano, ¿no? Es decir, qué está motivando a las personas a llevar esa decisión. Y eso es algo muy oscuro en materia de suicidio, porque las causas son muy difíciles de explicar. A veces simplemente son precipitantes, ¿no? Por ejemplo, son fruto de una depresión y a lo mejor lo deja alguien su novia y esa fue el precipitante, ¿no? Pero no es la razón principal por la cual una persona dejó este mundo, ¿no? Las cartas póstumas a veces se dejan, a veces no. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar más allá de las estadísticas son las razones y eso es algo muy difícil de desentrañar. ¿Por qué razones una persona decide quitarse la vida, ¿no? Eso es lo que nos debe constreñir. A mí me gusta mucho la lectura de cartas póstumas. Estaba leyendo hace una semana, que fue el aniversario luctuoso de Kurt Cobain, su carta póstuma, ¿no? Y pues sí, nos da el perfil de alguien que padecía una profunda depresión, probablemente esquemas de ansiedad, naturalmente pues una adicción indubitable a las drogas. Pero a mí me encanta la poética en la que redactó esa carta, sobre todo el hecho de que se lo haya dirigido a su amigo de la infancia, a su amigo imaginario de la infancia, ¿no? ¿Qué nos dice una carta póstuma, ¿no? Una carta póstuma, pues se puede decir que puede ser la obra más relevante de la vida en alguien. Puede que no sea el caso de Kurt Cobain, pero puede ser que en otros casos, pues la carta póstuma sea algo muy importante, ¿no? En la vida de alguien, pues es donde se plasma la justificación de su partida, ¿no? Entonces, creo yo que un ejercicio muy interesante pues, sería, ¿no?, el reto de analizar las cartas póstumas y de empezar a tomarnos en serio la suicidología, ¿no? Esta disciplina que parte de un estudio interdisciplinario, multidisciplinario, entre medicina, psicología, psiquiatría, sociología, criminología, criminalística también, ¿por qué no? ¿No? Es decir, pues empieza a tomar más fuerza, ¿no? Y para prevenir el suicidio, lo primero que tenemos que hacer es desestigmatizarlo y hablar, ¿no? Generalmente suele ser un tema tabú, un tema del que no se habla, pero pues es justo lo que tenemos que romper, ¿no? Empezar a hablar de suicidio. En Japón hay una alta índice como tú acabas de mencionar en Asia, eh, tasa de suicidios. Vemos que es un país con un crecimiento económico importante del 6 al 7 eh, de tasa anual antes de la pandemia y es un alto índice de suicidios y a pesar de que tiene una economía sólida, eh, vemos qué factores puede desarrollarse esa alta tasa, ¿no? Claro, eso más que nada, ¿no? Atendería cuestiones sociológicas, ¿no? Incluso psiquiátricas, sería muy interesante, ¿no? Desde la filosofía, pues podemos hablar, ¿no? Tal vez acerca de la eticidad, ¿no? Es decir, los aspectos éticos que implican, ¿no? La decisión del propio suicidio. Y sí, desafortunadamente, eh, yo creo que en Japón podemos encontrar muchas causas sociológicas, ¿no? La calidad de vida, la expectativa de vida para los jóvenes, la falta de oportunidades, por ejemplo, para ingresar a una universidad, ¿no? Y otros problemas que no tenemos en Latinoamérica en la magnitud o en la proporción o en las circunstancias que los tienen en Asia, ¿no? Entonces, pues eso merecería mucho, pues un estudio, yo creo que más de carácter sociológico, ¿no? Pero aún así, pues es de gran importancia, ¿no? Aparte de mencionar que todo está, bueno,
también hay que diferenciar entre la capital Tokio y las otras ciudades por el desarrollo tecnológico que tiene, la convivencia que ha generado entre la sociedad japonesa, el, el no, el no entrelazarse con la sociedad, sino apartarse con estos distintos estudios que se han desarrollado acerca de por ejemplo, ya no tener alguna relación como tal, sino el, el tener muñecos, el tener esa convivencia con otro tipo de no seres, no son seres, sino eh, el desarrollar una convivencia con alguien que no sostiene una conversación o o distintos sentimientos día a día. Sí, claro, ¿no? La deshumanización, el contexto en el que estamos viviendo pues no es muy favorable, ¿no? Para justamente escapar de la depresión y la ansiedad, que son un enemigo silencioso, ¿no? Y quienes la hemos sufrido, pues es algo terrible, ¿no? La depresión es una de las enfermedades más incapacitantes que hay, ¿no? Y al mismo tiempo una de las más soslayadas, ¿no? O sea, el echeganismo, ¿no? De, pues estás triste, échale ganas, ¿no? O vete por un helado, ¿no? Naturalmente, pues eso no es así de simple y desafortunadamente parecía ser que en algunos países pues todavía existe esa cultura del echeleganismo, ¿no? Una depresión es algo muy serio que no se debe tomar a la ligera, ¿no? Y que naturalmente no le damos a veces la importancia que debería, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta y que deberían de tomar más en cuenta en este tipo de países donde hay estos altos índices de suicidio, pues es justamente hacer accesible el derecho humano a la salud y particularmente a la salud mental, ¿no? A la salud mental, porque verás es algo muy lamentable, ¿no? Que muchas personas por cuestiones psíquicas pues estén cayendo, ¿no? En estos supuestos, ¿no? También puede afectar la cuestión del clima, en en donde se esté relacionando con un clima que en todo el tiempo está haciendo frío para tomar esas decisiones. Bueno, para Durkheim sí, ¿no? Para Durkheim sí, ¿no? Él, a partir de su estudio, ¿no? Cuasi estadístico, pues dice que hay esa tendencia, ¿no? Debido a factores climáticos, ¿no? Y que el suicidio se da justamente más en lugares que son fríos, que lugares que son tropicales o ese tipo de cosas, ¿no? Que en la playa, que en el Ajusco, ¿no? Tal vez, ¿no? No También, lo sé, ¿no? No sé, o sea, suena muy razonable lo que dice Durkheim, ¿no? O qué hay de por medio, ¿no? Yo creo que si verdaderamente sucede así o no lo es, claro, hay factores ambientales que lo determinan y que hacen más compleja esa situación. Cuestiones anímicas, naturalmente el sol pues también nos brinda ciertas proteínas, bueno, no proteínas, ciertas vitaminas, mejor dicho, que naturalmente somos sujetos biológicos, que estamos determinados por nuestra propia biología. Nuestra biología a su vez determina aspectos como nuestro estado de ánimo. Pero bueno, no sé, ¿no? Eso yo creo que lo sabrán de mejor manera, pues, los sociólogos y los médicos, ¿no? Podrán aceptar o refutar esa tesis, ¿no? ahora con con la pandemia también afectó en el desarrollo de la ansiedad, en el desarrollo de la depresión, al estar enclaustrados por el factor del coronavirus. Sí, claro, ¿no? Creo que algo que hizo notar justamente la pandemia, pues fue la precariedad en materia de salud que tenemos. Se desataron los índices de ansiedad, los índices de depresión. Y bueno, pues afortunadamente tenemos profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras que pues están dispuestos a atender este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, la pandemia es un ejemplo notorio, ¿no? De cómo estos factores se acrecentaron. ¿Cómo en la antigua Grecia se analizaba el suicidio? ¿O qué, o No qué he es? hecho un estudio genealógico y ahorita no tengo una respuesta en claro acerca de cómo era en Grecia, pero en diferentes contextos y en diferentes momentos ha habido una diferente percepción del suicidio. Generalmente la tendencia es que en todas las culturas humanas haya un señalamiento, una
estigmatización, un rechazo a quien pretende suicidarse, ¿no? Esa es la constante, ¿no? Incluso en la comunidad judía se ve muy, muy latente esa cuestión, o sea, que incluso las personas que se suicidan ni siquiera pueden, ¿no? Tener una, las mismas prerrogativas fúnebres que tienen otras personas, ¿no? En otras sociedades incluso es condenado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, generalmente existe a lo largo de la historia existe esa exclusión, esa banalización, ese señal o repudio, ¿no? A las personas que intentan suicidarse, ¿no? Pero vemos que también hay otras, otras formas en donde es legítimo, ¿no? Pensemos en el propio Sócrates, ¿no? Que se toma la cicuta, que si bien es cierto, no es un suicidio, pero pues él mismo ejecuta su propia condena, ¿no? Y bien, pese a que sus amigos le decían, bueno, tú puedes huir, yo te garantizo que tú puedes hacer esto, etcétera, pues Sócrates decide no evadir la sentencia que le había tocado. Entonces, en ese sentido, bueno, puede tener múltiples aristas y desafortunadamente no es un tema del que creo yo se haya estudiado con profundidad, ¿no? En diferentes aristas, y creo que en materia filosófica hace falta más textos acerca del suicidio, más problematización respecto al suicidio, sobre todo como una posición ética. Y para el mismo Marx se hablaba que las cuestiones económicas afectaban en el suicidio. Tiene un ensayo, ¿no? Tiene un ensayo por ahí sobre el suicidio, ¿no? Exactamente, habla sobre el suicidio y la toma de decisiones acerca de perder la vida en cuestiones económicas y lo que acontece y acongoja a la sociedad en distintas naciones. Claro, Es, sí, bueno, creo que es un problema filosófico muy grande, que no le hemos dado la dimensión. Yo me atrevería a decir que el suicidio es el problema ético más fuerte que hay. inclusive, bueno, Gustavo Bueno habla acerca de la importancia de llevar al debate la muerte asistida, pero bueno, ese es otro tema. Eso es lo mínimo, la muerte asistida es lo mínimo. O sea, yo no sé por qué seguimos postergando eso. Hay dos tipos de eutanasia, pasiva y activa, ¿no? La pasiva, pues, simplemente dejar de proporcionarle medicamentos al paciente, y la activa, pues darle fin a una vida por cuestiones justificadas que tengan que ver con un dolor insoportable, pero físico. Y justamente el suicidio, como una posición ética, tiene que ver con cuestiones relacionadas con un dolor que no es físico, sino que es un pesar, ¿no? Que a veces llevamos no por una depresión, sino por una posición frente a la vida. Y justamente Canadá ya habla acerca de ese suicidio asistido, pero ya no por cuestiones relacionadas a un dolor físico, sino ahora también para aspectos relacionados a la libertad, ¿no? De tomar la decisión del suicidio. Y habría que llevarlo al debate filosófico, qué tan importante es esto en las distintas sociedades, ¿no? La importancia de la vida. Claro, ¿no? Eso no soslaya la vida, ¿no? O sea, entender la importancia de la vida, sin duda, remontarnos a la muerte. O sea, no podemos entender la vida sin la muerte y viceversa, ¿no? Y no podemos soslayar ni la vida ni la muerte, ¿no? Ambas son importantes y son necesarias comprenderlas como sujetos racionales que somos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías de textos para reflexionar acerca del tema? Lo voy a dar en términos de autores, ¿no? Y yo creo que recomendaría a Emile Cioran, ¿no? Aparte de tu cuento, Bueno, aparte de mi cuento, a Emile Cioran, ¿no? Definitivamente Emile Cioran creo que es un Cioran, o como quieran decirle, ¿no? Es el gran teórico del suicidio por excelencia, ¿no? Es el suicida que no se suicidó. Es el suicida que se le olvidó suicidarse, Emile Cioran. Le dio Alzheimer y siempre estuvo problematizando acerca del suicidio, ¿no? Un gran teórico del suicidio, ¿no? Emile Cioran. Martin Burger, mi favorito sin duda, ¿no? Teórico del suicidio, ¿no? Y por supuesto, hay muchos filósofos más, ¿no? Podemos abordar el tema a partir del estoicismo, que me parece magnífico. Recuerden que Séneca también termina suicidándose, claro, por órdenes de Nerón, ¿no? Pero bueno, al final del día creo que autores filosóficos no faltan, ¿no? Yo me iría con esos dos, sobre todo Martin Burger. A mí me encanta su forma de redacción aforísticamente. Particularmente estoy pensando en el Tractatus Logicus Suicidalis, ¿no? Que es una emulación al Tractatus Logicus de Wittgenstein, pero obviamente relacionado al suicidio.
Pues yo recomendaría esos dos, ¿no? Y bueno, mi texto, pues nada, es un texto lúdico, ¿no? Que pone en exhibición el problema del suicidio como un problema ético, más que por otra cosa, ¿no? Entonces, Eh, prosiga, prosiga. sí, no, nada más eso, ¿no? O sea, es un texto lúdico, pues, o sea, nada más, no es teórico, ¿no? Ahorita, o sea, se va a publicar, yo creo que este o el próximo año, en la Enciclopedia de Derechos Humanos, un artículo que escribí con colegas de aquí de la facultad, acerca de la muerte digna, y hablamos justamente acerca del suicidio. Y estoy trabajando ahorita en una enciclopedia de cine y derechos humanos, en la que también hablo acerca de muerte digna, ¿no? Y analizo el suicidio como una manifestación que puede ser también una forma de morir dignamente. ¿En dónde podemos encontrar tus textos, tus redes sociales? Pues ahí tengo una página, www.waltermarellano.com. Ahí pueden descargar algunos textos de forma gratuita y también pueden encontrar las redes sociales. Así que en esa página ahí estamos a la hora. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Estás invitado a conversar sobre otros temas de tan alta relevancia. Muchísimas gracias, Ernesto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego.